Amables televidentes, muy buenas noches. Es lunes, ya es lunes de arranque de semana y de estar en privado con los periodistas Araceli Hernández, Muy buenas noches. Alejandra Estrada, Buenas noches, buenas noches. Juan Carlos Méndez Buenas noches, David. y Pedro Mazón. Gracias, David. Buenas noches. Y pues arrancamos la semana hoy lunes con un paro parcial del servicio de transporte público en la capital del estado, con todo lo que ello implica para miles de personas que desde muy temprano tienen que movilizarse para presentarse en sus centros de trabajo. Un paro que ya se venía a venir, que tiene su origen en la demanda del sector transportista de revisión a las tarifas en función a lo que todos ya recordamos, no tan presente ya, el famosísimo y comentado gasolinazo de arranque de año, y siendo un insumo muy importante el combustible, el sector transporte pidió su revisión de tarifas y nuevamente, y es parte de la reflexión que hoy haremos con ustedes, amables televidentes, con sus compañeros periodistas, nuevamente el proceso de negociación viene a pagar ahora sí que el pato, los menos indicados, que son los usuarios. Y en ese tema, Alejandra, ¿cuál es tu posición respecto a este proceso que, teniendo ya meses, sigue en revisión y llega, pues, podríamos pensar a la exigencia ya en estos términos de presión política de ese sector de hacer este paro? Pues más bien yo creo que la falta de acuerdo es lo que mantiene al sistema de transporte público municipal pues en esta disyuntiva, podríamos decir, en este conflicto con la autoridad municipal. Seguramente mañana van a tener un paro otra vez allá en Palacio Municipal, están convocando ya a todos en general para que se manifiesten. Yo creo que aquí es falta de acuerdos, falta de una responsabilidad de la propia autoridad, que si bien está en revisión una solicitud de aumento, creo que lo que deben hacer es darle prioridad a esa revisión y darle respuesta pronta a la solicitud que están haciendo los concesionarios. Otra cosa es también aquí un asunto que se trató en el Congreso del Estado hará como un par de meses, donde el diputado Venustiano Pérez Sánchez se proclamó a favor de los transportistas, y él dijo que cualquier situación o movimiento que fuera a llevar a cabo para sus intereses, que él estaba de acuerdo en encabezarlos y en ayudarlos hasta donde fuera posible. Yo creo que si están pidiendo un incremento al transporte que es de hasta 15 pesos o 17 pesos, yo creo que antes que nada hay que ser responsables de los concesionarios y ofrecer realmente a los usuarios un servicio de calidad. No puedes ofrecer un servicio deprimente a los usuarios con unas chatarras. Hay unas unidades que son chatarras, ya no pueden transitar por la vía pública, por las calles como debe de ser, más en colonias donde no hay todavía pavimento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que seguidamente el usuario tiene que bajarse y estar cambiando de unidad ante las condiciones de estas. Araceli, tema complejo que involucra a niveles de gobierno y hasta incluso a ámbitos legislativos respecto a la normatividad, a quién le corresponde normar y regular y sancionar a estos concesionarios que dan este servicio, y en el que históricamente en los procesos de negociación comprometen mejoras al servicio, mejoras a sus unidades, mayores garantías de comodidad, y se logra el aumento y se vuelve a aplazar ese proceso. Y luego entra el nivel estatal con la Dirección Estatal del Transporte, y luego entra la esfera municipal, que es la que parece ser, ante la opinión pública, a la que le toca lidiar con las protestas y las presiones políticas. ¿Cuál es tu visión de este conflicto en que se está entrando? Pues sí, definitivamente el ayuntamiento es al que le toca lidiar con los conflictos, con los aumentos. Sin embargo, a quien le toca autorizar concesiones o quitarlas es al gobierno del estado. En este caso, de acuerdo a la ley, fue un parálisis insustentado, porque está en revisión la solicitud que ante el Cabildo, que creo que la semana pasada ya entró a revisión. Entonces no hay sustento. Además, el mismo sector debe de decir y demandar y presentar la solicitud de que va a paro por
injustificado. Tiene que justificar si es sustentable o no tal solicitud. Como no hubo tal cosa, entonces legalmente es injustificable. Y con cierta congruencia tienen ellos razón de la demanda de una tarifa más alta, pero si nos vamos al usuario, el usuario gana 80 pesos diarios. Si va a utilizar 2 transportes, se va a llevar 60 pesos en el transporte. O sea, es incongruente. Ahí sí va una incongruencia social. Entonces sí tiene una responsabilidad demasiado difícil el Ayuntamiento de La Paz en esta autorización. Y otra tiene muy difícil el gobierno del estado es ver si les quita las concesiones, porque si les quita, ¿dónde se ve esa gente también? Juan Carlos Méndez, el transporte público de La Paz históricamente ha sido señalado, como ya se ha comentado en esta ocasión, por la baja calidad de su servicio, todos los intereses que hay en este sector tan importante para la movilidad de las personas en La Paz. Históricamente también ya se ha dejado precedente que es por esta vía de la presión política como logran sus aumentos que ahorita, como comentaba Alejandra, mientras al parecer les ofrecen 15, ellos piden 20 pesos por servicio, y entonces esto mete a una complicación. ¿Qué tanto históricamente los gobiernos municipales y en particular también no le han dado la atención debida en tiempo y forma? Porque habrá que recordar que ya vamos para 2 años de esta administración. Habrá que recordar que hace meses se hizo el planteamiento de la revisión por el incremento de los combustibles, y hoy todavía escuchábamos al secretario general del ayuntamiento decir que era importante escuchar a los sectores y a las voces de la sociedad para tomar una decisión el cabildo. Pues yo creo que ya información y contexto lo tienen como para ya tomar una decisión y tomar el toro por los cuernos en el tema del transporte público de La Paz. Claro, David, mira, el problema de una movilidad rápida, segura, eficiente, pues es un asunto que ya tiene muchos años y que no ha sido resuelto del todo bien. Cuando existía el sistema de transporte urbano de La Paz, el famoso TUP, que por cierto Leonel Cota privatizó siendo alcalde de La Paz, allí empieza a darse ya una mezcla entre particulares y las paramunicipales del transporte, y empiezan a surgir conflictos. El asunto en que estalla todo esto es que cuando ya se logra esta inserción de particulares para hacerse cargo del transporte, la privatización misma, pues empiezan a tomar como rehenes al mismo usuario y a la autoridad municipal. Este tipo de presiones que ellos hacen para alcanzar sus fines, pues paralizan a toda la ciudad, a la clase trabajadora. Como mencionan, pues fíjate, por lo menos un usuario utiliza 2 viajes, y allí son, nada más en 2 viajes, por lo menos una ruta, son 30 pesos. Si lo multiplicas tú por un mes, ya son 900 pesos. Y todavía entonces se complicaría en el tema de la familia. Creo que no es lo más responsable afectar a terceros, porque también tienes que pensar en el derecho y en las garantías de quienes están siendo afectados, que son los usuarios, amén de las condiciones en que están las unidades de transporte vehicular y la falta de educación vial de los propios choferes. Hace un rato que platicábamos, David, pues sale a colación el tema de que estas concesiones no son precisamente los concesionarios quienes utilizan los transportes. No conozco un solo concesionario que ande de ruletero. Generalmente contratan a terceras personas, ellos se lavan las manos y ya saben el mecanismo para presionar a la autoridad y a la ciudadanía. Y muchos hacer estos paros. Sí, eso es lo más grave. Pedro Mazón, en el análisis, ya procurando ser lo más objetivo posible y en el análisis de esa actividad económica
cuyo argumento del gremio es un tema social, un tema de somos quienes hemos dado este servicio históricamente y nos negamos a la apertura y a la liberación del sector transporte público. Hay antecedentes de empresas que han querido meter camiones modernos como los que vemos circular en Ruta La Paz y ha sido objeto de mucha presión, incluso cancelaciones de rutas que se habían dado, en el que pareciera, como dice aquí Juan Carlos, el secuestrado es el usuario, es al que se le está cancelando por una razón, otro argumento, la posibilidad de un servicio de calidad. ¿Cuál es tu visión respecto a este tema? Porque incluso ahorita la discusión fuerte es sobre la integración del costo del servicio y ha tenido mucho juego también en este asunto, cómo vamos La Paz, de Lucía Frausto, del Observatorio Ciudadano que convoca a hacer un estudio de cómo se integra el cobro, qué tanto es en refacciones, qué tanto es en gasolina, qué tanto es en sueldos, para cuando suba uno los insumos, pues sea proporcional el incremento y no diga subió la gasolina y pues vamos sobre un incremento que afecte más la economía de las familias. ¿Cuál es tu visión de todo este escenario? Sí, y se va a dar el cambio, David. Creo que en ese trabajo del ejercicio que realiza la Dirección del Transporte a cargo de Jesús Robles González en el gobierno del estado, quien habla y señala reiteradamente que es una ley obsoleta la del transporte de Baja California Sur. Viene todo esto con lo que está padeciendo y adoleciendo la autoridad en estos momentos. Hay que recordar también como antecedente de que en el año 1982, en ese entonces la autoridad, como decía bien Juan Carlos, tenía el transporte urbano de La Paz y en el Set del Mar un grupo de jóvenes tomaron por asalto varios camiones precisamente organizados por las demandas que ellos creían tener o tenían en ese momento, en ese entonces, de un mejor servicio. Ahora, entre otras cosas, vemos que, lo señalaba Alejandra, no hay un servicio como se había planteado, como lo exige la ciudadanía. Estamos viendo que si bien les falta refacciones, si bien están adoleciendo de asientos que ya no son ni asientos para la ciudadanía, de que la gasolina le subió con el gasolinazo, y reclaman también que la autoridad no les ha cumplido por el lado de que las vías de comunicación, las carreteras, no están subsanadas del todo, hay muchos baches, etcétera, y se siguen dañando las... Se quedan tirados en el camino, ¿no? Es correcto, pero tampoco el servicio y ni en la atención del chofer para con los jóvenes, para con los adultos mayores, para el público en general ha sido del todo bueno. Entonces es un estir y afloje que tiene la sociedad con el sector del transporte urbano. Entonces hay que esperar el transporte colectivo, cómo se vienen dando estas cosas de las exigencias, primero de la Canacope, que es el organismo más exigente en este momento, para que no nos vaya a sorprender tampoco un movimiento estudiantil y sea ahora, como no es autoridad el que está cargado de transporte, un enfrentamiento entre transportistas y estudiantes. Y eso debe evitar la autoridad muy bien. Pues yo creo, amables televidentes, que es un tema central, es un tema toral, es un tema muy sensible para la economía de las familias de La Paz, para todos sus sectores, como el que menciona, estudiantil, y realmente el parque vehicular de ese sector de las unidades de transporte deja mucho que desear en equipamiento, en comodidad. Recordar también de que en la pasada administración se generó un fideicomiso para un financiamiento, para ir renovando y darle oportunidad a que los concesionarios renovaran sus unidades y dieran el servicio. Yo creo que aquí lo que procede es hacer votos para que ahora sí que las autoridades, tanto municipales como estatales, se pongan las pilas, ejerzan el poder que el voto ciudadano les dio para velar por los intereses de la sociedad y no se estén tirando la bolita de un lado para otro, ni llegar a estos límites en los procesos de negociación, donde con los paros, los que sufren diariamente son los usuarios.
Pues dicho lo anterior, no sé si hay alguna otra opinión. Pues mi opinión sería que definitivamente en el transporte se tiene que dar una organización integral desde cómo vas a segmentar las mismas unidades, mejorarlas y dar mejor servicio. Y precisamente antier estaban el viernes en la radio diciéndole a un locutor que iba el chofer consumiendo alimentos y mandando chat, o sea, es increíble el servicio que Todo dan, eso viene en ¿eh? la reforma, que Tiene Robles que está haciendo en los Pero más foros. bien sería la revisión, quién está detrás de las concesiones, cómo se hicieron las concesiones, cuántos políticos tienen concesiones y cómo se les otorgó y si cumplieron realmente con los lineamientos y si se pagó por ellos, ya quienes se las vendieron, si fue una cuota de poder, si fue por pago Más allá de eso, ya las campañas. tienen, ya las tienen. Yo creo que al final es del la día, organización. yo creo que al final del día, Juan Carlos, ya para No, cerrar claro, ¿cómo no? esta opinión, lo que está en el fondo ya yo creo es la revisión a si Claro, se libera de eso o no es. se libera el Que transporte. se libere y se da sería lo oportunidad mejor. a que otros sectores, otros grupos empresariales, La pues le den a la suma- ciudadanía Sí. el servicio de calidad que merece. Buscar la forma de que en ese esquema de liberación participe el sector que actualmente Así es. da el servicio. Hay de dos aguas, mira. Regular más estrictamente el servicio concesionado en dos vías. Una para mejorar las condiciones del servicio sin ninguna consideración política en este tema, que debe ser estrictamente económico, David. Dado que sí es negocio ser concesionario del transporte y está Claro que comprobado. lo es. Y la otra, ser muy tajante en el asunto de quitar las concesiones a quienes no modernicen sus unidades, capaciten a los choferes y antepongan la seguridad de los usuarios antes que las propias ganancias. Rapidito ya para cerrar este segmento, una opinión rápida. Concluyeron los festejos del Día de la Libertad de Expresión en varios escenarios, en el tradicional ya de Los Cabos, que invita el alcalde Arturo de la Rosa, que en esta ocasión tuvo como invitado especial también al gobernador del estado, Carlos Mendoza, el otro que hubo en el Caimancito, donde es el anfitrión del gobernador, y ya se suma a estos escenarios el alcalde de La Paz, en una convocatoria que hace a los medios de celebración. Alejandra, una rápida opinión sobre estos escenarios de celebración. ¿Hay algo que celebrar? ¿Es oportunidad de compromiso para esta profesión? Para remembrar lo que nos pasó en este proceso, en este Sí, año. hay que celebrar. Dicen mucho que no hay que celebrar, sí hay que celebrar que tenemos una libertad de expresarnos, no nada más los medios de comunicación, la sociedad también ya se expresa, las redes sociales, la sociedad ya se expresa. Lo que hay que hacer es tener mesura cómo nos vamos a expresar, porque las condiciones no están dadas para nadie, ni para los medios de comunicación, ni para ustedes como sociedad. Las condiciones están dando en materia de seguridad para lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir y para quién va el mensaje que estamos transmitiendo. Yo creo que hay libertad de expresión, claro que la hay, nada más hay que tener mesura. Y también el hecho de estar abonándole a la incertidumbre y a la tristeza de las familias enlutadas, no es estar en una forma tajante y recalcitrante, como se diga. Recalcitrante. Sí, estar mencionando tantos muertos hay, tantos asesinatos porque no hace nada. La autoridad yo creo que está haciendo lo que debe de hacer. Desgraciadamente la delincuencia organizada ha rebasado la capacidad de las autoridades y ese es el detalle. Saber cómo vamos a decir las cosas porque no sabemos cómo las van a captar, David. Muy bien, pues regresamos ya para entrarle a los escenarios de la política nacional que tiene implicaciones en el ámbito local. Regresamos. Pues aquí estamos de regreso y rápidamente también expresar una opinión respecto a todo esto que se vivió en el Congreso con este premio estatal, que a lo mejor valdría la pena que ya hubiese una revisión muy seria, muy objetiva respecto a la mecánica y los procedimientos para elegir a los premios estatales de periodismo. Las medallas. Exactamente, quedando esa reflexión y esa consideración para otro programa en el que buscaremos escuchar las voces del gremio para fijar y buscar crear consensos para fijar una posición ya más firme ante el Congreso del Estado. Pues esta semana allá en la capital de la República sesiona el Congreso Nacional del Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, que encabeza y liderea y preside Andrés Manuel López Obrador,
y la nota nacional es de que en medio de la discusión que lo que se permita ahí en esos escenarios por el liderazgo que ejerce Andrés Manuel, se da en torno a las alianzas rumbo al 2018. Y en la discusión de si ir a la constitución del Frente de las Izquierdas, unificar las izquierdas, gana la posición de ir solo con el PT y nuevamente dejar fuera al PRD. ¿Qué lecturas les da eso, Juan Carlos, para lo que viene al 2018, el que nuevamente Andrés Manuel decida ir prácticamente solo con Morena? Pues dados los acontecimientos recientes, sobre todo en estas elecciones, las entidades federativas de los últimos comicios, pues Andrés Manuel se fue por la lógica de la congruencia, David. Sí rompió lanzas a su antiguo partido, el PRD, pero al final de cuentas sigue sosteniendo que Morena se va solo, salvo estas alianzas con el PT y eventualmente Movimiento Ciudadano. Pero esta es una señal muy clara también para la recomposición de los actores políticos de otros partidos, porque sin duda esto va a acelerar la construcción de candidaturas en los demás partidos ante este rotundo no de Andrés Manuel para que Morena no haga alianzas con otro partido político, salvo el PT, pues le da un posicionamiento más claro a los otros partidos políticos que van a tener un aceleramiento en la definición de sus candidaturas, y no se descarta esta alianza entre el PAN y el PRD, que hasta ahorita no se ha movido de los escenarios de los dos partidos. Alejandra, decimos que tiene esto hasta implicaciones y lecturas políticas locales, porque habrá que recordar que dos figuras, o al menos una en la presencia del exgobernador Narciso Agúndez, su influencia, junto con quien lo preside ese partido, Alfredo Porras Domínguez, son grupo que tienen sus convocatorias allá por el sur y que al final de cuentas en el ámbito local van a la posibilidad de armar un trabuco interesante en esa alianza ya formal entre Morena y el PT de cara al 2018 en el ámbito local. ¿Cómo lo ves esto? Subsanando ese resabio que tiene y que se ha hecho público de que Andrés Manuel no le perdona al ingeniero Narciso Agúndez haber sido de los primeros gobernadores del PRD. Pues fíjate que yo creo Calderón. Yo creo que Morena, si quiere realmente sumar gente, porque ya no es de siglas, ya de sumar gente para que lo fortalezca y llegar bien fortalecido al 2018, creo que Andrés Manuel debe doblar las manos y realmente aceptar a quienes en otros tiempos fueron ahora sí que cabezas de gobierno, por ejemplo, Narciso Agúndez Montaño, cabeza de gobierno, el propio Leonel, que los morenistas no lo quieren, que Andrés Manuel dice una orden, pero los morenistas dicen otra cosa, y que ya está el Comité Ejecutivo Nacional Pero ¿qué morenistas? Porque al final de cuentas, la oposición que enfrentó Leonel aquí fue el de un empresario y una Vicky Güereña. Y el propio Rentería, que es el dirigente de Morena y que realmente no lo acepta al 100%, pues. Y también hay otros hoy morenistas, antes priistas, panistas, perredistas, hoy morenistas, que no lo aceptan y como sea, y lo que digan, pues Leonel es un líder y es un señor que fue gobernador y es un señor que todavía representa a masas, ¿por qué no decir? Igual que Narciso Agúndez Montaño, si se lo proponen, manejan miles de masas todavía. Si ellos se lo proponen y sacan un poquito lo guardadito y le aplican a la política, claro que van a tener como mover gente. Yo creo que Morena, si realmente quiere salir bien fuerte aquí en Baja California Sur para el 2018, creo que tienen que abonarle, sumar, aunque hay sumas que restan, yo creo que las sumas de Leonel y las sumas que se van yendo a Morena, yo creo que no son tanto de resta, están sumando bien, pero sí necesitan abrirle la puerta como debe ser y darles la confianza que ellos requieren para operar realmente. Respeto. ¿No? Respeto sobre todo, respeto. Araceli, esta decisión del Congreso Nacional de Morena viene a ratificar un posicionamiento con el que llegó Andrés Manuel al Estado de México, que era la joya de la corona y era donde se iba a marcar el antes y después de ganar Andrés Manuel, de ganar Morena, Delfina Gómez, el Estado de México. Esta ratificación de esa estrategia, para muchos insiste Andrés Manuel en una estrategia que le dificulta el triunfo presidencial ahora en el 2018. Y muchos se preguntan, ¿por qué tanta reserva Andrés Manuel cuando parecería lógico que sumando, como dice Alejandra, a las izquierdas, parecería que tiene el triunfo asegurado? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que
mueve a Andrés Manuel en esa lógica? Yo pienso que a Andrés Manuel le mueve lo que le ha movido desde que es político, el cacicazgo y la hazaña de decir yo antes que nadie ante todo. Entonces, al ratificar una postura que lo hizo perder, está ratificando su postura de perder. No le veo otra alternativa al cerrarse ante el PRD, que el PRD demostró que tiene poder, ¿no? Que tiene poder, que sacaron muy buenas cuentas, 17%, casi 18% de las votaciones. Entonces veo a un Andrés Manuel cerrado, encerrado en su cacicazgo político y pues no creo que gane a estas alturas y con esta pasmosidad política que lleva la próxima presidencia. Contra esta visión y este argumento que nos comparte Araceli, Pedro Mazón, hay quienes dan como el gran ganador indiscutible de este pasado proceso del 4 de junio a Morena, porque la reflexión que hacen es que si en la casa del poder presidencial, en la casa de los intereses nacionales, que es el Estado de México, con todo el poder y todo lo que le metieron ahí, logra esta cercanía en la competencia Andrés Manuel, ¿qué no irá a suceder en muchos territorios donde no hay ese poderío que nos mencionaba Juan Carlos la vez pasada, de estructura y de recursos para una elección? Y hay quienes afirman de que en esa estrategia de Andrés Manuel afirma que prefiere llegar solo que mal acompañado. ¿Cuál es tu análisis de esa posición de Andrés Manuel? Bueno, ahí la situación que vemos, y estuvo muy tensa ayer tarde-noche para definir todavía la alianza o la coalición que se va a llevar el partido Morena con el Partido del Trabajo. Creo que el esfuerzo que se va a hacer por parte de Andrés Manuel, y coincido con Araceli, de que esa cerrazón, esa falta de apertura no le va a ayudar mucho, no le abona, pero sí, seguramente por los muchos seguidores que tuvo cuando él fue líder nacional del PRD, seguramente que esta alianza va a ser de facto con este y muchos otros partidos más. Sin duda alguna, la actuación de López Obrador, lo vimos en el pasado proceso, cómo avanzó, no fue Delfina Gómez, sino fue la campaña que hizo López Obrador en el Estado de México, precisamente en esa recuperación de votos, donde el PRI perdió mucho voto duro y se fueron más de 1,5 millones de votos para el PRI en el Estado de México. Pues ya que mencionan números y cifras y alianzas, el postelectoral que se ha vivido en Coahuila y en el Estado de México nos llama a la reflexión al final del día que está pasando en los procesos electorales, donde las construcciones de alianzas y los bloques para ir a la competencia electoral están siendo importantes y determinantes. Y nos llama la atención que, por ejemplo, en Coahuila, después de muerto, pues quieren tapar el hoyo. Después de ahogado el chamaco, quieren tapar el hoyo, y ahora resulta que todas las oposiciones constituyen el frente que debieron haber constituido antes para sacar al PRI, y ahora se arman en un frente para debatirle, para discutirle. Hasta Humberto Moreira, ¿no? Sí, hasta Moreira para esto. Contra el hermano. En el Estado de México también fue muy claro que el PAN se reservó la opinión hasta ver cómo era tratado el proceso del postelectoral en Coahuila. Entonces, en esa lógica de la dispersión de los votos, ¿qué tanto, Juan Carlos, juegan las estrategias políticas? ¿Qué tanto esas estrategias políticas de Los Pinos fueron exitosas en esas elecciones donde lograron ganar contra toda la expectativa que había de que ya no les iba a alcanzar? Sí, como bien mencionas, y fíjate, concuerdo mucho en este primer análisis, cómo el PAN, dijéramos, se envalentona en el Estado de México luego de los acontecimientos y las sumas de todas las oposiciones al PRI en Coahuila. En Coahuila una elección, pues, dicho además por analistas y académicos, muy tendenciosa, muy mañosa, pero está muy cerrado. A lo mejor ahí en el caso de Coahuila sí pudieran echar para abajo esa elección, está habiendo mucha presión,
Quizá el PAN, el tema del Estado de México, pues me parece que lo toma hasta como una presión tendenciosa para catapixiarlo por la elección que le echen para abajo en Coahuila, porque definitivamente el PAN en el Estado de México fue un rotundo fracaso, David. Pudiéramos hablar de algo que ya tenía construido, que lo perdió, el famoso corredor azul, en la zona de municipios metropolitanos que colindan con la Ciudad de México. Ahí se le fue todo el capital electoral, no sabemos cuál es la razón, pero sí podemos afirmar que el PAN necesita hacer un análisis y una radiografía, pero le urge en el Estado de México. A ver, Alejandra. Muy negociado. A ver, Alejandra. Muy negociado. En estos escenarios donde se polariza un electorado, como llegó a ser ya en un momento la elección del Estado de México, donde era PRI o Morena, el voto útil del PAN, todo indica Se fue al PRI. que se fue al PRI. Obvio. Y Siempre la jugada dijimos. de Cepeda, de inflar al PRD, meterle gas, Restarle. le restó a Morena. Claro, era y entonces obvio. en esas sumas y logra el Siempre resultado. lo logra el siempre lo resultado. dijimos desde el día de proceso, le dijimos, a ver, aquí está negociado, aquí al PAN creo le eso. favorece, ¿no? No. Yo sí creo, y muchos actores políticos lo creen, de cómo estuvo la negociación de Acción Nacional, porque le favorecía... O sea, a lo mejor no tanto una negociación, pero es un sentido De acuerdo. natural que se da, porque es muy difícil que Pero es muy un obvio. panista, de la nada. salvo donde no vaya en alianza, vote por Morena. Era- Porque el fenómeno del PRD, Alejandra, llamémosle fenómeno, Hay que otro estás corredor con 4 del PRD, puntos y ¿sabes? Es subes que a 17. fue muy obvio. ¿Cómo es Sí. posible que siendo presidenciable Josefina Vázquez Mota se ha ido hasta la lona? O sea, es inconcebible. O sea, es obvio eso, estoy muy obvio la negociada que se dio. Muy, A de ver, más. Pedro, rápido, porque ya De vamos. más. Se polarizó La elección. personalidad, De de, más. la personalidad de Josefina Vázquez Mota Sí. llegó también con gran expectativa a la campaña presidencial, donde fue competidora contra Peña Nieto. Sí, pues. Y también se percibió que algo pasó desde el arranque mismo en aquel evento Sí. que recordamos en el Estadio Azul, donde llega la candidata y es Ganó. pésima señal que en su arranque de campaña esté solo haya sido como No haya había ni sido. panistas. No había ni panistas, no, pues no había público. Pues sí, aquí cuando... Entonces, otra vez pasa lo mismo. Se entiende que Josefina es nombrada porque era la que mejor marcaba en las encuestas, pero desde el arranque mismo empieza ausencia de equipo, ausencia de una estrategia de campaña o lo que dice Alejandra, negociaciones por abajo de la mesa. O éxito de campañas de la Fue parte oposición. de un todo, ¿no? Porque también inició con una actitud no de ganadora. Y se va con eso mismo, sin el Y no la apoyo están de atacando. Ricardo Anaya, quien estuvo nada más maquillando todo el proceso, y que al final se queja, haciendo el comentario final de Ricardo Anaya, que se queda con llantos y lamentaciones por haber perdido o no haber ganado Coahuila y también el Estado de México, y como la niña que no le compraron la muñeca y se queda llorando. Y se lo señala a cada momento Margarita Zavala, pero no hubo un apoyo así férreo del PAN para apoyar a Josefina. Pero el PAN fue Más exitoso bien en no hubo Coahuila, apoyo. pero... Bueno, en Coahuila Ni se el PAN, imaginaban. aliado Estamos hablando del con Estado el de México. PRD y Fue muy aliado con- acordada. Como esa- mencionas Coahuila, ni en sueños el PAN se hubiera imaginado la votación que tuvo. Creo que le fue muy Muy bien. acordada. Fue una Aún así sigue estrategia llorando exitosa. Ricardo Anaya. Sí, analizan Sí, las aquí cosas. Pues, cuando dejaron solo. Las No cuentas y cada quien No le dieron su, al PAN. saca su propia cuenta. El PAN logra un estado como es Nayarit, Sí. logra ratificación en gran parte de las alcaldías en Veracruz y se desinfla y se desploma en En el Pero Estado la de México. mejor, la Pero mejor, regresamos, amables televidentes, al tercer De corte. más. Pues amables televidentes, aquí cerrando el programa en el tercer bloque, que vamos a dedicar a analizar un poco algo que para muchos es muy evidente. En el centro de la escena de este proceso electoral que pasó están los intereses y los procesos internos de los partidos y de los personajes que aspiran a hacerse de la candidatura presidencial. En este caso del PRI, el PRI toma oxígeno y se mueven los actores. En esta semana que pasó se especuló de cambios en el gabinete, que si el secretario de Gobernación iba a ser de Sol, que si iba a haber esa movida ahí.
se habla y se está preparando la Asamblea Nacional del PRI, en el que corrientes importantes del PRI buscan contrapesar la posibilidad de que el presidente Peña Nieto decida, sin tomar en cuenta otras cosas, fuerzas internas del PRI, al quien sea el candidato presidencial. Se habla de la corriente de Manlio, de Emilio Gamboa, se habla de la dirigencia de Enrique Ochoa. En el ámbito del PAN, o vamos dándole rapidito a ese escenario del PRI primero antes de entrar al del PAN. Tu visión, Pedro, respecto a este escenario. Creo Que tiene entusiasmado hoy por hoy a los priistas de ir a esa convención nacional, a esa Asamblea Nacional. Sí, aún pues está trabajando Mario Fabio Beltrones en ese objetivo. Hay otro grupo que mueve a Aurelio Núñez, Nuño, el secretario de Educación, y por supuesto el secretario de Gobernación, que pues está desde un principio trabajando en pos de esa posibilidad. Juan Carlos, Bueno, pues ¿cómo se mueven las fichas al interior del ajedrez político del PRI con este resultado electoral que obtiene? definitivo. Después de esta asamblea, porque va a haber 5 mesas de trabajo donde pues se va a analizar los estatutos, el ideario político, los principios, pero la señal va a ser muy clara después de esa 22ª sesión del Consejo Esa Asamblea Nacional. de la Asamblea Nacional Ordinaria del PRI. Va a salir, no tengo duda, el tapado de ahí. Ahí va a salir el candidato. Y ahí van a converger pues todas las corrientes y ahí es donde se va a dar el debate duro al interior del PRI. No me queda la menor duda que va a salir definida si van a ir en alianza con los partidos que ellos determinen. Y ahí está el candidato del PRI para el 2018, David. Y nos vamos con las damas de la mesa a explorar el tema del PAN. No, pero déjame mencionar también de esto que están hablando los caballeros, pues Mario Fabio es perdedor, lo quitaron del PRI por perdedor, Mario Fabio. Emilio Gamboa no creo le den los números para llegar a candidato. Aurelio Nuño, pues tampoco, no creo. Y Enrique, el señor de Gobernación, Osorio Chong. Osorio Chong, primero que nos garantice la seguridad a los mexicanos y que deje de andar con tanta palabrería y puras mentiras por todo el país. Enrique Ochoa, pues creo que salió bien librado en este proceso electoral, pues no creo. Yo digo que sí o que va a ser José Antonio Meade, pudiera ser el tapado. Yo me voy Bueno, por pues el ya se fue por un pronóstico aquí Yo me nuestra voy por amiga, ahí. que habla de un escenario en el que de ir lo que se le ha llamado el PRIAN, el PRI y el PAN en un esquema para enfrentar a Andrés Manuel. El perfil del actual secretario de Hacienda es un perfil que cuadra en los dos escenarios partidistas y pudiera generar ahí, esa es una línea de acción. Sí. En la otra tienda, en la tienda de enfrente, en la tienda azul, pues al terminar el resultado electoral, ahora sí que, usando una palabra que ya han escuchado aquí, se envalentonó La dama del rebozo. Margarita Zavala y la esposa del No es expresidente peyorativo, ¿verdad? Felipe No, Calderón. la dama del rebozo. Y se sube al camión Morado. a un recorrido por la República bajo el eslogan Va por México. de ella con México. Esto mete ya la presión ya de campo, porque la próxima semana o esta semana andará por acá Moreno Valle, el exgobernador panista de Puebla, quien trae un gran despliegue mediático y publicitario y está peleando, bueno, está usando el libro para la exposición mediática. Y del otro lado, pues el que tiene el sartén por el mango es el presidente del CEN del PAN, Ricardo Anaya, que se defiende y busca cese de la candidatura. ¿Cómo ves ese escenario al interior del PAN? Este recorrido de Margarita, donde no le fue tan bien en sus primeras exposiciones y donde parece que está muy claro que el fuego amigo al interior del PAN va a estar muy pesado. Sí, considero va a estar muy competido al interior en este proceso interno, pero al final del día yo veo a esta Margarita Zavala previamente descartada. No veo que con ese inicio, con ese arranque que tuvo vaya a amarrar. Finalmente la lucha la veo entre Moreno Valle y Ricardo Anaya, pero al final del día veo un Ricardo Anaya posicionado del
del partido, y que este gran triunfo que tuvo el PAN, porque sí se posicionó bien en esta elección, le da la talla como para ser el virtual candidato del PAN. Así la veo el escenario. Déjame te provoco. Y en ese escenario que dice nuestra amiga Alejandra de la eventual candidatura por el PRI de José Antonio Meade, ¿qué pasaría en Baja California Sur en función a las amistades, las relaciones evidentes propio gobernador? con el gobierno del estado y con quien lo Con encabeza ellos. Carlos Mendoza? Pues ¿Habría no, predicamento? no, es que realmente Meade tiene la excelente relación presidencial y la excelente relación panista, entonces no se descarta que sea un posible candidato priista, Un buen candidato. y con muchísimos apoyos aquí en Baja California Sur y en el resto del país, entonces estaría durísima la competencia. Pedro Mazón, ya lo que falta en la competencia es que a Andrés Manuel le salgan los competidores. Sí. Y en cuanto el PRI tenga su gallo y el PAN Ahí va a estar muestre bueno. el suyo, ¿qué tan bueno se pondrá el asunto preelectoral ya de cara al 2018? Buenísimo. Ahí sí va a ser importante, David, si el PRIAN define, por el ejemplo que están poniendo en la mesa, de José Antonio Meade Ocaranza, ¿es? Uribeña, del actual secretario de la CESOL, pues va a tener que empezarse a placear, porque ya Andrés Manuel tiene años haciendo campaña, entonces sí va a tener que definir. Sí, porque si no 30 años. Años violentando la ley electoral. No, Si no, no es no. presidente, Lo dice Pedro. me da miedo que No, se vaya a lo que colgar, pasa es señor. de que ya se había empezado a placear Sí. en la Sedesol, se poncha Videgaray y lo regresan a Hacienda. Así es. Pero Así otra es. vez se reposiciona Videgaray en la reconstrucción de las relaciones y otra vez ese grupo del peñismo está Pero fuerte Videgaray no, y si luchando. tomas- Ya Más- veremos si es el personaje, ¿no? También. Si No, tomas bueno. en cuenta que el PRI y el PAN van a agarrar a tomar al resto de las izquierdas y se van a fortalecer al A final del Margarita día. Zavala le fue muy mal en San Luis Potosí. Fíjate que ayer el movimiento navista potosino le empezó a gritar asesina por lo de la guardería, ABC de guardería, donde fueron, al final de cuentas, 49 niños los que murieron y fueron 106 los que quedaron marcados para toda su vida. Yo creo que algo que no se olvida y no se perdona, porque ellos estaban al frente de la presidencia de la República, su marido y ella, y hasta ahorita pues realmente no hubo castigo ejemplar para ese asesinato tan múltiple que se dio. Desafortunadamente en cada partido político hay fuego amigo, ¿eh? Sí, desafortunadamente. En todo, En en el todo. PEC ya En todos. empezaron a sacarle ahorita a Andrés Manuel López Obrador por también un accidente que tuve con su hermano. Yo creo que es lamentable. ¿no? Pues yo creo que parte La- esencial y lamentablemente, como se dice en la mesa, las campañas negras, el fuego amigo y el buscar desprestigiar al competidor antes que enunciar una estrategia, un plan para encontrarle solución a los grandes problemas nacionales, lamentablemente lo que le da sabor al caldo y lo que atrae a las masas es precisamente el tema de la guerra sucia y de la denostación. Haremos votos para que en esta ocasión pues no sea ese el sello distintivo. Y hablando de personajes y de buenas relaciones de amistad, la semana que concluye, la pasada, estuvo por acá el delegado, el director general del IMSS, Miquel Arriola, y nos tocó asistir al evento, y un evento en el que llamó la atención la gran cantidad de inversión y de recursos que está teniendo Baja California Sur para atender temas muy importantes del sector salud. Ahorita Alejandra nos recordaba que hoy se ponía en marcha el hospital en Ciudad Constitución de especialidades, y allí en esa reunión se hablaba de también una unidad médica para el tema del tratamiento oncológico, para el tema del cáncer a niños, y de todos esos avances que está teniendo esa institución tan relevante como es el seguro social. En ese terreno, ustedes recordarán que también se habló de que iba a venir un ausente en estos nombres que puso sobre la mesa Alejandra Estrada, que es el de el doctor José Narro, es rector de la universidad, y que de fechas recientes ha sido manejado como un hombre que pudiera darle la pelea por el perfil de Andrés Manuel López Obrador, porque es uno de los cuadros muy sólidos del PRI
con una formación académica, consensos en comunidades estudiantiles y de una integridad pues que hasta la fecha nadie se la ha conocido, cuestionable. Pero un poquito retomando el tema de esas inversiones que está viendo en Baja California Sur en muchos ámbitos del gobierno federal y que muchas veces no se publicita mucho o no se sabe mucho, pero que si se hacen recuentos es mucho lo que ha traído el gobernador Carlos Mendoza en función a sus relaciones. Un poco tu valoración rapidita porque ya nos vamos, Juan Carlos. Mira, pues respecto a ese tema. los que estuvimos allí, pues nos dimos cuenta de una relación muy amena entre ambos personajes. Uno, el mandatario del gobierno de la entidad, Carlos Mendoza, Pues eso lo y por seguro. otro lado, pues el director del Instituto Mexicano del Seguro Social. No hay que olvidar que fueron compañeros en el aula cuando ambos estudiaban la maestría en Inglaterra Parece de que el 8 de Administración octubre, Pública. fue. Y eso sin duda tiene que ver con el equilibrio En la escuela rural. de gobernar, David. Creo que ha sido un parteaguas también que el gobernador del estado haya consolidado desde hace muchos años una relación de trabajo y que hoy le toca compartir Y con cosechar, diversos- ¿no? Que se Claro, refleje y la sigue cosechando con diversos actores de la vida pública nacional. Y como él lo ha mencionado, a final de cuentas sirven a las mismas personas desde distintas trincheras y de eso se trata el servicio Hoy ando público. medio cargado a la Bastante. derecha aquí, a la derecha, entonces vamos a cerrar el programa con un comentario de Alejandra respecto a esta inversión tan importante que a nivel federal se tiene y que no corresponde al final del día en la percepción del ciudadano, en agradecimiento a Peña Nieto. Y la pregunta es qué están haciendo nuestros amigos delegados federales a la hora de repartir el crédito, que bien justo y merecido al gobernador, pero también sería justo y merecido el reconocimiento a Peña Nieto. Rapidito, Pues yo porque ya creo que no está. a la sociedad le queda muy clara las inversiones que el gobierno federal hace a través de las delegaciones, queda muy claro dónde viene el dinero, también como queda muy claro también cuáles son las inversiones que toca al gobierno del estado, por las instrucciones que el gobierno federal le ha hecho a los delegados aquí de Baja California Sur, es que publiciten la obra de Enrique Peña Nieto del gobierno federal. Hasta En este caso son 440 millones de pesos. Pues fue una ¿No es inversión, ha poquito? sido una inversión histórica muy importante. Amigos televidentes, el tiempo se nos agotó. Esperamos haber dado respuesta a sus expectativas de este encuentro en privado con nuestros compañeros periodistas. Muy buenas noches y feliz semana. Buenas noches. Buenas noches.